Buenas noches, doctora. ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Disculpar, el otro has venido corriendo. Bueno, lo más rápido que he podido. Bueno, disculpar. Vamos a esperar un par de minutos y empezamos. Realmente todo es normal en las calles. Todo. Lo único que la gente está usando barbijos, pero de ahí todo está, toda la actividad prácticamente es normal. Restaurantes, todo ya se ha ¿Puedes abierto entrar? en todo lado. Y obviamente el tráfico vehicular también es Hola, hola, bastante. hola. ¿Qué ha pasado? Hola, Eh, Creo que voy a hola, silenciar a alguien. hola. Sí, Entra. sí, doctora, yo creo que, pero de aquí a unas semanas, a ver, veremos cómo habrá o no más reincidencia de casos, ¿no? Oh, sí, ojalá que no, aunque dicen que la curva está bajando, pero no, no, la verdad es de que está bien ampliar o sea, flexibilizar un poco, pero ya, demasiado eso yo estoy viendo y, bueno, todos estamos viendo, ¿no? Está todo normal, solo que la gente usa barbijos, y eso, no todos, pero después pareciera que no hay virus. Para muchos pareciera que el virus ha desaparecido por decreto, pero bueno, Sí, sí, doctora, así paciencia. es. A ver, grupo, antes de empezar la clase, les quiero pedir por estos días que ha pasado un poco de tolerancia. Por favor, he terminado de revisar varios trabajos. Algunos les voy a escribir, si no he terminado de subir la nota es porque de algunos no los encuentro, no de muchos. Prefiero preguntarles antes de subirlo. Y no me ha dado tiempo, por favor, para subir. Justo esta semana muy complicada me ha agarrado. Bueno, no hablo yo generalmente mucho de mi trabajo con mis grupos de clases porque pienso que no es algo que tenga nada que ver, pero bueno, ahora sí, para justificarme, por favor, un poco que me haya atrasado en subir sus notas, es porque algunos quedé pendiente de escribirles que no tengo sus trabajos, pero que de acuerdo a los que les he ido conociendo, sí sé que saben entregar, pero al margen de ello, para evitar capaz se me ha saltado. ¿Por qué no he podido terminar? Esta es una semana bastante ajetreada y particularmente desde ayer y hoy. Bueno, les decía, no me gusta hablar mucho de mi trabajo porque no lo veo prudente, hasta tal vez no, pero los que me conocen saben que trabajo en la Procuraduría General del Estado y hoy día llegó el procurador acá a Cochabamba y estaba con ese afán y, y llegó junto con un subprocurador más, ¿Por qué no entra? el subprocurador de defensa y representación legal del Estado y un director general más, entonces estaba con unos días bastante ajetreados y por eso, de hecho, hoy día por eso es que un poco me atrasé al iniciar la clase porque acabo de llegar recién a casa. Por mí me conectaba desde mi celular, pero no tengo la presentación en mi celular. Entonces, por favor, les pido ahora. eh, Voy a procurar escribirles a los que me faltan, a las personas que he visto que no tengo sus trabajos para ver si es que tal vez a mí se me ha ido. El anterior semestre tengo una muy mala experiencia de que a mí se me fue ver o revisar a detalle mi correo electrónico y subí notas y se trataba de un muchacho de quien pues se inscribió tarde a la universidad y no, pues casi cerca de las notas finales tuve que corregir su nota de primer parcial y la verdad es que ha sido un conflicto, por eso es que prefiero, teniendo ya una lista, preguntarles tu trabajo, mostrarme captura del trabajo que me has enviado, cosa de ahí ubicarme, y esito es lo que me falta, así que por favor eso les pido. Ahora sí, continuemos por favor con el avance de nuestra unidad temática. Estamos hablando sobre, como les decía, a partir de esta unidad temática ya vamos a ver lo que son las acciones constitucionales que emergen a raíz del ejercicio del control de constitucionalidad en nuestro país, en Bolivia. Y les recuerdo lo que les he repetido desde el primer día de clases. El control de constitucionalidad en Bolivia se ejerce en tres ámbitos: el ámbito normativo, el ámbito competencial y el ámbito tutelar.
y ahora estamos hablando sobre el ámbito normativo de control de constitucionalidad, es decir, verificar que las normas del ordenamiento jurídico sean compatibles con la Constitución. En nuestro país, conforme establece la Constitución, la ley del Tribunal Constitucional, Código Procesal Constitucional, esto se realiza en dos momentos, podríamos decir, o en dos ámbitos a su vez. El control de constitucionalidad en el ámbito normativo puede ser preventivo, llamado a priori, y correctivo, llamado a posteriori. Esto en razón a que se realiza este control de forma preventiva cuando la norma o la disposición legal todavía no es parte del ordenamiento jurídico. De ahí que lo que se realiza es la revisión del proyecto de esa disposición legal, porque formalmente no es una ley, no es una norma todavía, porque precisamente antes de que nazca a la vida jurídica, antes de que forme parte del ordenamiento jurídico, se realiza este control de constitucionalidad. Pero su alcance es sobre proyectos de ley, sobre el derecho constitucional aplicable a un caso concreto, sobre tratados y convenios internacionales, proyectos de estatutos autonómicos, cartas orgánicas de las ETAs y sobre las preguntas del referéndum. Eso es el control preventivo a priori. Hemos visto también que hay un control correctivo o a posteriori, cuando ya la norma forma parte del ordenamiento jurídico, pero se advierte que la misma pues es incompatible con la Constitución. Y lo que se pretende, el objetivo es sanear el ordenamiento jurídico, saneando, expulsando aquellas disposiciones legales que sean contrarias a la Constitución. Eso alcance sobre leyes en general, y cuando hablamos por leyes en general, hablamos también de, toda clase de leyes, leyes sustantivas, leyes procedimentales, leyes generales, leyes nacionales, leyes departamentales, leyes municipales, y también estamos hablando de estatutos autonómicos, cartas orgánicas. También alcanza reglamentos en general y a resoluciones no judiciales de carácter normativo. Les reitero, este control correctivo es cuando ya la disposición legal es parte del ordenamiento jurídico. Hemos hablado sobre el parámetro de constitucionalidad, que es básicamente, partimos de la Constitución, es decir, se contrasta la compatibilidad con la Constitución, y no olviden que la Constitución contiene normas de carácter axiológico, normas de carácter dogmático, normas orgánicas. Cuando hablamos de normas axiológicas, hacemos referencia a los valores supremos, principios fundamentales que están consagrados en la Constitución. Cuando hablamos de normas dogmáticas, hacemos referencia a todo el catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, y también los deberes de las personas que están también proclamados en la Constitución, y a las normas orgánicas que están referidas a la estructura y a la organización del Estado. Hablamos también, hemos dicho que se realiza es un parámetro de constitucionalidad para realizar esta contrastación de la verificación de la disposición legal con la Constitución, con las normas formalmente constituidas, hablando, y también las declaraciones, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de las acciones constitucionales propiamente dichas. Dentro de este ámbito normativo de control de constitucionalidad, como les decía, hay a su vez dos controles, el control correctivo y el control preventivo. Vamos a de momento dejar un ratito de lado el control preventivo o a priori de constitucionalidad, que básicamente son todas estas consultas que ven en el alcance, y vamos a empezar hablando de el control correctivo o a posteriori. Es aquel control que se realiza, como acabo de decir hace unos segundos, sobre las normas, sobre las disposiciones legales que ya son parte del ordenamiento jurídico. Encontramos tres acciones constitucionales dentro de este ámbito de control normativo correctivo. Estamos hablando de la acción de inconstitucionalidad abstracta,
la acción de inconstitucionalidad concreta, son distintas, y el recurso contra tributos. Son las tres acciones constitucionales que emergen del control correctivo normativo de constitucionalidad. Vamos a empezar hablando de la acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad abstracta? Es una acción constitucional que tiene por finalidad, bueno, es un proceso constitucional, como lo ven en pantallas, de tramitación especial en el que se somete a juicio de constitucionalidad una disposición legal para verificar su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución. Es una acción constitucional, la acción de inconstitucionalidad abstracta. Va a tener por, objetivo, tiene por finalidad el control objetivo de las disposiciones legales que forman parte del ordenamiento jurídico para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución, con una Constitución que proclama, como les decía hace rato, valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, normas orgánicas. ¿Cuál es el objeto de esta acción de inconstitucionalidad abstracta? Es el de realizar una depuración del ordenamiento jurídico. Es parte del sistema de control correctivo de las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque a través de esta acción de inconstitucionalidad abstracta, lo que se busca es la verificación de la compatibilidad de la disposición legal que es objeto de control de constitucionalidad, y se hace esa verificación de compatibilidad, como les decía, con los valores supremos, principios, todas las normas que forman parte de la Constitución. De manera que si se va a establecer su incompatibilidad, se la retire del ordenamiento jurídico. Significa que el órgano de control de constitucionalidad, es decir, en este caso, el Tribunal Constitucional, va a corregir aquel acto legislativo que termina siendo inconstitucional, con posterioridad a la promulgación de la disposición legal. Por eso es que de esa manera va a depurar el ordenamiento jurídico del Estado. ¿Por qué el nombre abstracto? Y por eso es que hay dos tipos de acciones, la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta. Perdón. ¿Por qué el nombre de abstracto? Esto porque la verificación de esta, o la impugnación, llamémoslo así, la impugnación de esta disposición legal se va a plantear como una acción que no está vinculada a un caso concreto. Cuando hablamos de la acción de inconstitucionalidad concreta, esta, como su nombre lo dice, concreta, es porque está vinculado a un caso en concreto. Es decir, que se verifica la incompatibilidad de una norma, de una disposición legal, su incompatibilidad con la Constitución, a raíz de la aplicación de esa norma en un caso concreto. Por ejemplo, que en un proceso penal se identifique, cualquiera sea de la etapa, digamos la etapa preparatoria, que uno de los incisos del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal es incompatible con la Constitución, pero es a raíz de la aplicación de esa norma a un caso concreto. Esa es la acción de inconstitucionalidad concreta. Eso les explico, adelantándome un poquito, para que entiendan por qué es abstracta esta que ahorita estamos avanzando. Y como les decía, es una acción de inconstitucionalidad abstracta, tiene ese término abstracto, porque se va a plantear esta acción, pero que no está vinculada a un caso concreto. Es decir, la impugnación de esa disposición legal se la plantea como una acción, acción constitucional, pero que no está vinculada a un caso concreto. Es decir, no estamos aplicando esa norma. No es consecuencia, no es emergente de la aplicación de la disposición legal a un caso concreto. No. Independientemente de que se esté aplicando o no,
se puede realizar esta acción de inconstitucionalidad abstracta. Es decir, independientemente de que esa norma sea aplicable o no se esté aplicando, eso no es lo que interesa. Lo que interesa es que se ha verificado que pueda haber o es que se haya advertido que pueda haber esa incompatibilidad con la Constitución. Entonces, no es necesario su aplicación a un caso concreto. Por eso es que hay otra acción, la acción de inconstitucionalidad concreta. En cambio, la abstracta no requiere la aplicación de esa norma a un caso concreto. Es una acción directa. ¿Por qué directa? Porque la persona o la autoridad que tiene la legitimación activa, que ahorita lo vamos a ver quiénes pueden plantear esta acción de inconstitucionalidad abstracta, la hace de manera directa, sin ningún tipo de condicionamiento. Por eso es que también una de las características es que esta es directa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta acción de inconstitucionalidad abstracta? Primero, que es un mecanismo previsto por el constituyente, es decir, que está plasmado en la Constitución, para que se pueda vigilar el respeto y el cumplimiento de la Constitución y obtener, cuando no sea así, que los poderes públicos ejercen sus competencias dentro de los límites de la Constitución. Es una forma de garantizar un Estado democrático de derecho, como lo decía en la anterior clase también. Es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si una norma está vigente, una norma que vulnera derechos fundamentales está vigente, ya pues tenemos una brecha para que se vulneren nuestros derechos. Y se fundamenta en la sumisión de la voluntad del legislador al respeto del sistema constitucional como base del Estado democrático y de derecho. No se olviden lo que estábamos viendo los primeros días de clases. Todos estamos sometidos a la Constitución, gobernantes, gobernados, todos los órganos de poder. Por eso es que el Tribunal Constitucional o la jurisdicción constitucional es independiente de los demás otros órganos, de manera que el legislativo no está por encima de la jurisdicción constitucional, de manera que el órgano legislativo también se somete a la Constitución. Esa es la naturaleza. ¿Cuáles son los objetivos de esta acción de inconstitucionalidad abstracta? Perdón. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, la verificación de que verificar que esa disposición legal o puede ser reglamentaria cumpla con las condiciones de validez formal y material. Es decir, cumpla, por ejemplo, con el procedimiento legislativo previsto en la Constitución para que nazca la vida jurídica. Y por otra parte, perdón, una alergia me ha entrado terrible. Y por otra parte, verificar que pues el contenido mismo, más allá de que se cumpla con el procedimiento legislativo previsto por la Constitución, procedimiento legislativo para su creación, de fondo pues también sea compatible, no solamente por la forma, sino también por el contenido de esta misma norma. Es decir, que esta disposición legal sea compatible con los valores supremos, principios fundamentales, o sea, todas las normas constitucionales. También el objetivo de esta acción de inconstitucionalidad abstracta es sanear el ordenamiento jurídico, expulsando aquellas normas que sean incompatibles con la Constitución. Y pues también es un objetivo garantizar que todas las disposiciones legales están subordinadas a los valores supremos, principios fundamentales y todas las normas en sí de carácter también dogmático y orgánico que están contenidas en la Constitución. ¿En qué casos procede la acción de inconstitucionalidad abstracta? A ver, la acción de inconstitucionalidad abstracta como una vía de control de constitucionalidad correctivo o a posteriori procede en todos aquellos casos en los que se presente una aparente o potencial incompatibilidad entre las disposiciones legales, ya sea una ley, un estatuto orgánico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas o resoluciones no judiciales de carácter normativo, cuando hay esa aparente incompatibilidad o potencial incompatibilidad
con los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, preceptos o cualquier otra norma que esté contenida en la Constitución. De esa manera es que pues procede cuando una disposición legal infraconstitucional, es decir, que forme parte del ordenamiento jurídico por debajo de la Constitución, ya sea por el origen de la misma o su contenido, va a presentar algún vicio de incompatibilidad con la Constitución, pero no solamente con la Constitución, sino también con las normas del bloque de constitucionalidad. Les recuerdo que el bloque de constitucionalidad está conformado por el conjunto de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario, y esas tienen el mismo rango, es decir, la misma jerarquía que la Constitución. Entonces procede cuando una disposición legal que forme parte del ordenamiento jurídico presenta algún vicio de incompatibilidad, ya sea por su origen o por su contenido, con la Constitución o cualquier otra norma del bloque de constitucionalidad. También va a proceder cuando, debido a una reforma constitucional, hay algún cambio de criterio interpretativo o de las condiciones previstas por la Constitución, cuya consecuencia va a derivar en la incompatibilidad de una disposición legal con la Constitución. Por ejemplo, el año 2009 ha sido la última vez que se ha se ha ejercido el poder constituyente derivado reformador, es decir, se ha modificado la Constitución, se ha hecho una reforma constitucional. Si es que debido a esa reforma, al haber nuevas normas dentro de la Constitución, al haber nuevos criterios interpretativos, una ley que ya ha sido creada con anterioridad va a resultar siendo incompatible, mejor dicho, con esta nueva Constitución, pues ahí también va a proceder la acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿En qué casos no va a proceder? En los casos de conflicto o incompatibilidad entre las disposiciones legales infraconstitucionales. Es decir, no procede esta acción cuando haya alguna incompatibilidad entre leyes o entre decretos supremos. Siempre el control se va a hacer con la Constitución. De manera que, por ejemplo, si hay un conflicto, una aparente incompatibilidad entre una ley sustantiva y una ley orgánica o procedimental, ahí no procede. O, por ejemplo, cuando haya alguna incompatibilidad entre una ley nacional y una ley departamental, o entre una ley y un decreto supremo. Es decir, no procede en aquellos casos que haya conflictos entre las normas del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque no se está haciendo una contrastación con la Constitución, si ese fuera el caso. Y el objeto de la acción de inconstitucionalidad abstracta es hacer la verificación de la compatibilidad de la disposición legal con la Constitución. Entonces, ha habido muchas veces que el Tribunal Constitucional ha rechazado in limine estas acciones o acciones que se han presentado ante este tribunal porque se planteaba la incompatibilidad, por ejemplo, entre un decreto y un reglamento. Y no procede. Procede en caso de que las disposiciones legales tengan alguna aparente incompatibilidad o potencial incompatibilidad, pero con la Constitución, no entre las mismas normas del ordenamiento jurídico. ¿En qué casos también no va a proceder? Entre aquellas resoluciones de carácter normativo. Tampoco va a proceder en aquellos casos, porque es otra la vía. Cuando hablamos de resoluciones de carácter administrativo, no sé si han llevado derecho administrativo, pues la vía correcta va a ser pues una vía contenciosa administrativa. Pero bueno, eso les va a enseñar bien en derecho administrativo, pero no procede contra resoluciones de carácter administrativo tampoco. Tampoco va a proceder la acción de inconstitucionalidad abstracta contra disposiciones generales de entidades o instituciones
privadas. No procede contra ese tipo de disposiciones que sean de carácter, o sea, que pertenezcan a alguna entidad o una institución privada. Entonces, esos son los casos en los que procede y los casos en los que no procede la acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Cuáles van a ser las normas objeto de control? De conformidad al artículo 202 de la Constitución y los artículos 72 y 73 del Código Procesal Constitucional, van a ser objeto de control las leyes, ya sean leyes nacionales, departamentales, municipales y cualquier clase de ley. Ley sustantiva, ley procedimental, ley general, cualquier clase de ley, ya sea, y como les decía, ya sea nacional, departamental o municipal. ¿Qué clase de normas también son objeto de control? Los estatutos autonómicos, cartas orgánicas, reglamentos, y por reglamentos hablamos también, hacemos referencia a decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Vayamos explicando uno por uno o aclarando un poco. Cuando hablamos de leyes, hay que tener en cuenta de que debido a nuestro nuevo modelo autonómico hay pues leyes nacionales, leyes departamentales, leyes municipales. Las leyes departamentales y las leyes municipales son expedidas por las respectivas entidades territoriales autónomas en el marco de las competencias que le asigna la Constitución. En consecuencia, pues este control de constitucionalidad alcanza a todas estas leyes. Respecto a los decretos a los que se hace referencia, hay que entenderse que se refiere a los decretos supremos que expide el órgano ejecutivo nacional para reglamentar las leyes. Comprende también reglamentos departamentales, reglamentos municipales. Bueno, vayamos viendo cuáles son las excepciones, qué normas no forman parte. Decíamos, por una parte, las resoluciones judiciales. No forman parte de las resoluciones judiciales, es decir, aquí es que son emitidas por jueces, por tribunales del órgano judicial, porque hay otra vía en todo caso si se quiere impugnar o se quiere impugnar alguna resolución emitida por una autoridad. De hecho, hay los recursos, hay otras vías, pero no procede contra resoluciones judiciales. Tampoco va a proceder o no forma parte de las normas objeto del control de constitucionalidad las disposiciones emitidas por las entidades u organismos privados. En este caso, la acción de inconstitucionalidad abstracta va a proceder o solo procede contra aquellas resoluciones no judiciales emanadas de autoridades y funcionarios públicos, y no así contra las disposiciones generales emitidas por las entidades u organismos privados. ¿Por qué razón no procede contra las resoluciones emitidas por los organismos privados? A ver, las disposiciones generales que se originan en las entidades privadas no son en esencia resoluciones. Por eso no pueden ser sometidas a control de constitucionalidad que pueda someterse a través de esta acción. De repente, si alguna resolución de algún organismo privado atenta contra algún derecho o atenta contra el bien general, habrá otros mecanismos, pero no en este caso. El código lo prevé, que no a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta, porque en esencia no es una resolución, no forma parte del ordenamiento jurídico, no es algo que obligue como una norma que forma parte del ordenamiento jurídico que ya adquiere ese carácter coercitivo. No son así, no tiene esa naturaleza, por lo tanto, no son objeto de control de constitucionalidad a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta. También se exceptúan los actos administrativos. Y esto, como les decía, les van a indicar en derecho administrativo, hay otro
hay un procedimiento en la vía legal, en este caso del área del derecho administrativo, para, en todo caso, impugnar actos administrativos cuando estos sean, no sé, atentatorio contra los derechos, contra los intereses. Ya tendrán la vía contenciosa administrativa o otros mecanismos que el derecho administrativo prevé. Entonces, resumiendo, son excepciones o no forman parte de la acción de inconstitucionalidad abstracta las resoluciones judiciales, las resoluciones emitidas por las entidades u organismos privados y tampoco los actos administrativos. Hay que aclarar también de que para la acción de inconstitucionalidad abstracta no opera caducidad o prescripción de la acción. ¿Qué es la caducidad o la prescripción? Es la pérdida de derecho a iniciar algún proceso por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si alguien presta dinero a otra persona y no la reclama y no le devuelve a esta otra persona, y el que ha prestado no reclama en un cierto tiempo, 5 años, pues va a prescribir su derecho o caduca su derecho a iniciar una demanda ejecutiva si no lo ha hecho durante 5 años. Eso para que entiendan un poco esta figura de la caducidad o prescripción. En el caso de la acción de inconstitucionalidad abstracta, no opera caducidad, de manera de que si ha nacido una ley, si ha nacido una ley ya hace 10 años y recién ahora estamos viendo su aparente incompatibilidad con la Constitución, pues podemos plantear o se puede plantear una acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Por qué? Porque no opera la caducidad. No hay un tiempo límite para interponer esta acción. Entonces, no mal se podría decir si nace una ley, si una ley que es parte del ordenamiento jurídico no se somete a juicio de constitucionalidad o un control de constitucionalidad de aquí a hasta un plazo de 5 años, nunca más se podrá realizar. No opera caducidad o prescripción de esta acción. ¿Y quiénes tienen legitimación activa? Es decir, ¿quiénes pueden plantear esta acción de inconstitucionalidad abstracta? Ojo que no es todo ciudadano, no es cualquier autoridad, no es cualquier persona o ciudadano quien puede interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta. De conformidad al artículo 202, parágrafo primero de la Constitución y los artículos 74 y el artículo 74 del Código Procesal Constitucional, solo tienen legitimación activa, solamente pueden interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta el presidente del Estado, senadores y diputados, legisladores de las entidades territoriales autónomas, es decir, si estamos hablando del nivel departamental, los asambleístas departamentales, si estamos hablando a nivel municipal, los concejales del Consejo Municipal, también tienen legitimación activa las máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas. ¿Quiénes son esos? Si hablamos del municipio, el alcalde; si hablamos del departamento, el gobernador. Y también tiene legitimación activa para plantear una acción de inconstitucionalidad abstracta el defensor del pueblo. Ojo que esta legitimación activa, que es restringida a determinadas autoridades, no solamente es nuestra legislación boliviana, encontramos también en la legislación comparada, de manera que en otros países, en Colombia, Argentina, también se restringe a ciertas autoridades esta facultad o esta legitimación activa para interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta. Entonces, no se confundan, no puede cualquier ciudadano, solo se reconoce esa legitimación a determinadas autoridades. Procedimiento. Antes de avanzar el procedimiento, por favor, me quedan pocos minutos. Voy a hacer una pausa para que no se interrumpa y les envío un enlace en unos 5 minutitos, por favor. Aquí hacemos una pausa.